El Papa Juan XXIII, en la misa de canonización de San Martín de Porres, dijo lo siguiente: San Martín disculpaba los errores de los demás, perdonaba las más graves injurias, pues estaba convencido de que era mucho más lo que merecía por sus pecados. Ponía todo su empeño en volver al buen camino a los pecadores. Socorría con amor a los pobres. En la medida en que le era posible, ayudaba a los agricultores, a los negros y a los mulatos, que por aquel tiempo eran tratados como esclavos de la más baja condición. Por todo esto, le valió por parte del pueblo el apelativo de Martín de la Caridad. Martín, desde pequeño, tenía mucho amor hacia los pobres. Fue educado por una madre que le infundió los valores cristianos. Pero de niño lo mandaban a los mandados, a traer esto, aquello. Y muchas veces llegaba con la canasta vacía. ¿Qué pasó? Es que vi a un niño pobre, es que vi a una señora pobre. Y llegaba sin dinero y sin cosas. Pero mi hijo, ¿no ves que también nosotros lo necesitamos? Sí, mamá, pero eran muy pobres. Frecuentemente pasaba esto. Desde pequeño se compadecía. Después aprendió el oficio de barbero cirujano. Antes iban juntos, barbero cirujano. Y tenía una disposición, unos dones muy grandes para la medicina, la herbolaria. Él mismo preparaba los medicamentos, que ungüentos, pomadas, que cataplasmas, que jarabes, él mismo. Y sobre todo, los atendía con muchísimo amor, con muchísimo amor. Y desde luego también a sus hermanos del convento. Ayer decíamos que entró al convento como donado, como criado, sin posibilidad de ser religioso, de vestir el hábito, de hacer votos, y menos sacerdote, que porque había reglas, decíamos ayer. ¿Qué reglitas, verdad? Había reglas, dijo el Padre Superior. Entonces él asumía los trabajos más humildes y con ese conocimiento que Dios le dio, podía servir a todos sus hermanos, a cualquier hora que se lo pidieran. Pero no solamente atendía a los hermanos del convento, sino también a la población. Pronto su fama se extendió, que curaba. Y Dios le dio conocimientos especiales para que pudiera ejercitar esta caridad con los enfermos. Le dio, por ejemplo, conocimiento sobre las hierbas, conocimiento de las enfermedades. Él sabía si iba a sanar pronto o no. Y Dios le permitió tener el don de curar. Bastaba que pusiera su mano donde le dolía al enfermo, la enfermedad, o cuando estaban muy graves les decía, no va a morir. Y pronto se recuperaba el enfermo. Tan es así que pronto cundió su fama. Y el convento se convirtió en un hospital. Y no era muy del agrado de los otros frailes. No era muy del agrado. Y lo peor fue cuando llegó la peste. Cuando llegó la peste, muchísimos enfermos. De tal manera que ya no había cupo ahí. Y entonces el superior dijo, bueno, que se los lleven a su propio cuarto. A ver si así. Y le dijeron, es que ya su cuarto está lleno de enfermos ya. Es más, a su propia cama.
llevaba a los enfermos más pestilentes a su propia cama, porque él veía en ellos a Cristo y los trataba así. Dios le dio dotes especiales también para ejercitar la caridad, este conocimiento y además bilocaciones. Frecuentemente estaba en 2 o 3 lugares a la vez. ¿Para qué? Para ayudar, para sanar. Una vez lo vieron en África y todo fue para hablarles duramente a los españoles y portugueses que se traían hermanos del África, los sacaban de allá para venderlos como esclavos acá, como si fueran animales. Muchos perecían en el camino. Era una travesía terrible. Y él les hablaba duramente, una voz potente, donde denunciaba su pecado y las consecuencias, los castigos terribles que iban a recibir por esas acciones malvadas. En otras ocasiones se les vio en Manila, en Japón, en China, para curar enfermos. Quiere decir que Dios le dio mucho conocimiento y además estos dones. A veces ya estaba el convento cerrado y él podía salir con la puerta cerrada o regresar así, con tal de curar. Al principio los frailes se enojaban y decían, es que la clausura es que nadie puede entrar a los sitios más privados donde viven los monjes. La clausura, eso es papal, esto es una regla, la clausura. Pero Martín metía a tantos y decía, es que la caridad es más importante que la clausura. Un día estaba un enfermo que llegó borracho, bien tomado, y lo metió, ya tantas regañadas que llevaba el pobre de San Martín, que lo metió con mucho cuidado. Pero un fraile pasó por ahí y lo peor era que este borracho roncaba mucho. Y lo oyó roncar y se enojó muchísimo. ¿Y quién te metió? ¿Quién te trajo aquí? Apenas podía hablar. San Martín, digo Martín, el hermano Martín. Y se fue enojadísimo a buscar al hermano Martín. No solo esto es un hospital, ¿qué es esto, este desorden? Y lo va encontrando en oración, en éxtasis, levitando ante el Santísimo, ante un Cristo que estaba ahí. Y de lo corajudo que estaba, de lo nervioso y todo, se quedó admirado de ver la santidad de este hombre. Y en vez de regañarlo, va y llama a sus hermanos para que vieran el prodigio. Ese era San Martín. Y yo digo una cosa, el que ama tiene a Dios, porque Dios es amor. Quiere decir que San Martín estaba lleno de amor. Le dolían los pobres, veía en ellos a Cristo. Un día el convento tuvo una dificultad económica muy grande y estaban vendiendo objetos de cálices y todo lo que tuviera valor. Estaban muy pobres. San Martín se dio cuenta y le dijo al Padre Superior, ¿sabe qué? Yo me vendo como esclavo y lo que me den va a ser para ustedes. No, que se fue Martín, se fue y ya lo pusieron ahí. Aquí está, ¿quién da más? Como una subasta. En aquel tiempo, pues daban 100, 200 pesos. No estaba tan devaluado el peso. Y entonces, por Martín, dijeron, y sabe leer, y además sabe curar. No, pues iba aumentando. Llegaron a dar hasta 1,000 pesos. Se dieron cuenta y fueron por él. Tú no te vendes.
Pero es que Santo Domingo de Guzmán, el fundador de esta orden, se quiso vender también. ¿Por qué yo no me puedo vender? Él se quería vender como esclavo para solucionar las necesidades económicas del convento. ¡Cuánta caridad! ¡Cuánta caridad, de veras! Le dolía mucho los niños de la calle, los niños vagos. ¿Por qué? Porque no tenían hogar. Sus padres los descuidaban o eran muy pobres y le dolía mucho. Y entonces él fundó una casa hogar grande para que recibieran formación, para que les dieran valores, para que les enseñaran la fe. Él, sin tener un centavo, empezó a difundir esta idea y llegaban las limosnas, las ayudas, los apoyos, y pronto fundó una casa para atender a esos niños que estaban así. San Martín perdonaba las ofensas. A veces, cuando curaba a sus hermanos, los hermanos, ¿saben cómo le pagaban a veces? Perro mulato. Le dolía, pero él decía: yo merezco más por mis pecados. Y a un hermano que lo injurió, en la noche le preparó un platillo de comida que le gustaba mucho. Esa fue la venganza del Padre, del San Martín, llevárselo para que comiera bien. Pagaba el bien por el mal. Hacía bien a los que le hacían el mal. A veces se burlaban de él, pero él los dispensaba. A veces lo tenían menos por su color, pero ya decíamos ayer cómo él superó esto por su profunda humildad. Pues bien, San Martín, después de que hizo todas estas obras tan buenas, le empezaron a tener envidia, como decíamos ayer en el convento, porque ya no buscaban al Padre Superior, al Padre Maestro, no, buscaban al hermano Martín. Y les dolía a ellos. ¿Por qué? Porque era más importante. La gente lo quería, la gente lo buscaba. Y el hermano Martín por aquí, por allá, y le empezaron a tener envidia. Y fue lo que les decía ayer, que convencieron al superior: mira, esos milagros ni son milagros, es un fraude. Entonces la gente va a perder la fe en Dios, prohíbale hacer milagros. Y le prohibieron hacer milagros. Fíjense hasta dónde llega la envidia. Le impidieron que hiciera la caridad. Pero ya les dije, el albañil se destanteó y se estaba cayendo, se cayó desde la torre y le dijo: espérate, voy a pedir permiso para que me den la oportunidad de hacer un milagro. Y allá lo detuvo al pobre en el aire. Qué grande fue San Martín, un hombre que no tenía odios, un hombre que sabía las necesidades, un hombre que pensaba en los demás, que casi no dormía por atenderlos a todos. Pero también reconciliaba a las gentes, los reconciliaba. Él, con ese conocimiento que Dios le daba, llegaba a un matrimonio que andaban mal, que se peleaban y todo, y les hablaba. También ese Martín Dulce también sabía hablar fuerte cuando era necesario. A los ricos les hablaba muy fuerte: ustedes, si no ayudan, se van a podrir con su dinero. Ustedes tienen que ayudar a los demás. La misericordia es lo primero. Si no ayudan, no se salvan. Si no hacen obras de misericordia, sobre todo a los ricos que trataban mal a los esclavos, porque había la esclavitud y los trataban muy mal. Les hablaba muy fuerte, de tal manera que muchos ricos se convertían y empezaron a ayudar, y muchos le ayudaron también para hacer esa casa hogar. Su fama llegó tan grande que hasta la esposa del virrey lo llamó para que la curara, y la curó, y ella ayudó mucho también para estas obras. El arzobispo de México, recién nombrado arzobispo de México en Perú, estuvo muy enfermo y le pidió a San Martín
que fuera a curarlo. Hasta allá llegaba ya su fama. Se lo quiso traer a México, como nos hubiera gustado, que también San Martín. Pero el Padre Superior dijo, no, San Martín lo necesitamos mucho aquí en el Perú. Él se quería venir a México porque pensaba que Filipinas quedaba más cerca para poder ir a misiones. San Martín vivió amando, ayudando, Martín de la Caridad. Y cuando llegó la peste, pues estuvo ayudando y se contagió y murió. Él vivió de amor y murió de amor. Murió por ayudar. Fue mártir de la caridad, pudiéramos decir. San Martín nos enseña el valor de la misericordia. Su vida fue una epifanía hermosísima de la caridad, de lo que es el amor, la donación, la misericordia, la ayuda. Hoy el mundo está muy necesitado de misericordia. En vez de misericordia hay crímenes, malas voluntades, no respeto de las personas. Qué tristeza, estamos en un mundo sin amor. Y si no hay amor, ahí no está Dios. Qué duro, por eso estamos sufriendo toda esa inseguridad. ¿Por qué? Porque no hay misericordia. Hay mucho egoísmo. Mucho egoísmo. ¿Cuánta gente? Por ejemplo, yo estaba hablando con algunos sacerdotes y me dicen, en mi pueblo diario hay un muerto, 2, 3. Qué tristeza. Diario hay eso, diario. Entonces, estamos viviendo, ¿por qué? Porque no hay amor, no hay misericordia, porque no nos ayudamos. Y recuerden que nosotros vamos a ser juzgados por la misericordia. No se nos va a preguntar cuántas misas veniste el domingo. No se nos va a preguntar cuántos rosarios, cuántas peregrinaciones. ¿Ayudaste al prójimo? Tuve hambre y me diste de comer. No tenía con qué vestirme y tú me vestiste. Estaba enfermo y me fuiste a visitar. ¿Hacemos obras de misericordia o no? Sobre eso se nos va a juzgar. Y también pecados de omisión, el bien que podemos hacer y que no lo hacemos. Nadie se acusa de eso. Por allá, de 10,000 confesiones, una gente dice, Padre, no he visitado enfermos. Las obras de misericordia están también en tu proyecto de vida. Visitar enfermos, ayudar a los pobres. ¿Cuánto ayudas? Madre Teresa, tuve la dicha de conocerla personalmente y me dijo, si no das, no entras. A un sacerdote nunca nos dicen eso. Al revés nos dicen, usted que está tan cerquita de Dios puede por mí, y uno se cree. No, Madre Teresa nos hablaba fuerte. Si no das, no entras. Y no tenemos que dar miserias. Por lo menos da el 10%, comienza dando el 10% de lo que Dios te da a los pobres. Comienza por lo menos, si tienes más, pero el 10%. Nos dijo hasta eso. Un compañero iba conmigo y quería saber cuánto, quería saber qué porcentaje, cuánto, hasta que te duela. Porque si damos poquito, pues no nos duele. Ya si damos mucho, ya nos dolió un poquito. Y la madre nos dijo a los dos, da el 10%, comienza, después más. Y yo les aseguro que cuanto damos, se lo damos a Cristo. Y es lo único que nos vamos a llevar, lo que damos. Y además eso Dios nos lo va a regresar 100 por 1, muchísimo más, todo lo que damos. San Juan Crisóstomo era un padre, un obispo, que hablaba muy fuerte. Y llegó a decir, mira, si tú tienes 2 abrigos, te pones uno porque está haciendo frío. Y ves que un pobre se está muriendo de frío. Si se muere, tú lo mataste. Porque tienes 2 abrigos, uno lo traes puesto, el otro lo tienes guardado. Lo que tienes guardado no es tuyo, les decía San Juan Crisóstomo, es el pobre que lo necesita. Qué fuerte hablaba. Era un
pero fuerte de veras. Hablaba que se hacía temblar. Todavía yo cuando leo sus sermones me meto en terreno prohibido porque me llegan unas crudas morales. Yo digo, ¿a cuántos he matado? Yo tengo más chamarras. Digo, sabrá Dios. Pero me gusta de vuelta, ahí sigo. Me gusta la mala vida, ahí sigo para que me haga sufrir. Es necesario que tengamos misericordia. Que la vida de los cristianos sea una predicación viviente del Evangelio. ¿Ustedes creen que si nos tratamos como hermanos, si nos ayudamos, si nos perdonamos, la gente no va a creer? Porque precisamente en las obras de caridad es donde se refleja Dios, porque Dios es amor. Hoy San Martín de Porres nos da una lección hermosísima. Martín de la Caridad, que Él nos ayude a ser misericordiosos. Así sea.